Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. El tema de hoy es el pecado. Todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Los hermanos que están conectados también. Amén, Gloria amén. a Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Hemos pasado por lluvia. Bueno, si de pronto se corta la transmisión es porque de pronto se fue la luz o algo así. Pero bueno, aquí seguimos en la presencia de Dios y seguiremos haciendo culto para Dios. Así que si usted puede estar ahí conectado, bien puede hacerlo. Y vamos adelante con la ayuda de Dios. Así que Juan capítulo 8, versículo 31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Así que el tema de hoy es el pecado. Así como aquel astronauta que sale de la Tierra y llega al espacio y se da cuenta que estaba atrapado en ese gran círculo llamado planeta Tierra. Así hoy también miraremos cómo la raza humana se encuentra atrapada en un gran círculo llamado pecado, aún algunos sin darse cuenta. Empezaré diciendo que el pecado es una condición en la que quedó el hombre desde que Adán y Eva cayeron en él. Y que también Dios desde ese mismo instante comenzó a idearse la forma para sacar al hombre de ese gran círculo o cárcel llamado pecado. Así que mire que el Señor dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que vamos a partir de ahí. El que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Qué es un esclavo? Dice que no es libre, que está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo. Ese es un esclavo. No dispone de sí mismo, no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, sino que su Señor está enseñoreado de él, decide por él, hace con él lo que quiere. Está sujeto a un vicio, una pasión o un deber del que es incapaz de independizarse. Es otra definición de esclavo. Una persona que está sujeta a un vicio, a una pasión o a un deber del que es incapaz, es decir, por sus propias fuerzas no puede salir de ese pecado, de esa esclavitud. Así que hablando del pecado, es aquella condición que se opone por naturaleza a Dios y su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. Es una condición del hombre que se opone por naturaleza a la buena voluntad de Dios. Esa sería una definición del pecado. En otro lenguaje sería errar al blanco, salirse del camino, desviarse, andar perdido o ciego y divagando. Esa sería otra definición del pecado. Así que estamos claros que el pecado es una condición del hombre. Es decir, está allí sumergido en esa condición de pecado. Es evidente que cada acto pecaminoso de la voluntad es fruto de la condición del alma pervertida de la humanidad. Ahora, nosotros miramos que esa condición da sus frutos.
Como todo árbol que usted siembra da sus frutos, así también el pecado. El pecado usted le da sus acciones, le da sus consecuencias. Por eso dice aquí que es evidente que cada acto pecaminoso de la voluntad es fruto de la condición del alma pervertida, es decir, del alma que está sujeta o está sumergida en el pecado. Por eso dice Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Aquí el proverbista nos enseña a guardar el corazón, es decir, la mente, los pensamientos, lo que soy como persona, porque en eso encuentro vida, gloria a Dios. Así que vemos también Proverbios capítulo 23 versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Así que mirando esto, es una condición. Ahora, lo que vemos nosotros en el accionar del hombre no es el pecado como tal. Lo que usted ve, la maldad, las cosas que tan feas que se hacen, son las consecuencias o los frutos de esa condición de pecado que ya el hombre tiene. Entonces vamos por partes. Lo que usted ve, las manifestaciones visibles de una persona que vive en pecado, no es como tal el pecado, porque el pecado es la condición en la que el hombre se encuentra. Lo que nosotros vemos, que es lo que hay en esa persona. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo sé yo de qué es un árbol, un sembrado frutales o de frutos? Por su fruto. Entonces yo voy, me acerco al árbol y miro, el árbol no es el fruto, pero el árbol sí da unos frutos. En este caso el pecado es la condición y el pecado da sus frutos o tiene sus consecuencias o tiene su accionar. Gloria a Dios. Entonces vamos claros hasta ahí. Por eso el Señor declara en Lucas capítulo 6 versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es más o menos así. De lo que usted tiene en su corazón, de la condición en la que vive el ser humano, eso es lo que va a mostrar. Entonces, si el hombre vive en la condición de pecado, pues obviamente su fruto, su accionar, sus cosas van a ser de pecado siempre. Entonces usted lo puede definir por ahí. Por eso el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque aquí es donde vamos a empezar a partir de donde podemos nosotros tener las manifestaciones o los frutos del pecado. No es de afuera, no es de los demás, es de dentro de mi corazón, es de lo que yo soy, es de mis pensamientos, es de la condición que ya tiene la persona. Por eso el Señor se lo declara al hombre. En Mateo capítulo 15, versículo 16 al 19 dice, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, en fin, tantas cosas que salen del corazón del hombre, es decir, de su condición, de lo que tiene en su ser, de lo que tiene en su alma, de lo que tiene en su mente, y de eso que tiene es lo que Él da. Por eso es importante nosotros reconocer la obra redentora del Señor Jesús, que no solamente nos ha quitado acciones o cosas que hacíamos malas,
No, es que Él engendró en nosotros un nuevo ser por su palabra. Y ese nuevo ser es como dice el apóstol Pablo, que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando nosotros miramos que todo es hecho nuevo, algo tuvo que haber pasado. Porque es necesario entonces nacer de nuevo para no dar más esos frutos de pecado, para no vivir ya más en esa condición de pecado. Entonces nosotros partiendo de ahí, el Señor nos declara en Marcos capítulo 7 versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Fíjese usted, lo que sale, no lo que entra, porque digo lo que entra va a la boca, de la boca al vientre y del vientre a la letrina y se acabó, pare de contar. Pero hay algo interesante que usted guarda muy profundo en su ser. Eso es lo que verdaderamente lo puede contaminar a usted. Lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su ser, la condición suya, en qué condición está su vida, en qué posición se encuentra delante de Dios. Eso sí puede marcar un rumbo en su vida, no solamente para esta vida terrenal, sino también para la eternidad. Y eso es lo que Dios está interesado en mostrarnos. Capítulo 7 de Marcos, verso 20 en adelante. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero mire usted algo interesante. No es que eso sea el pecado como tal, todas esas cosas que se mencionan. Es que de dentro del corazón salen los frutos. Es decir, usted muestra lo que tiene a través de su accionar, a través de lo que usted puede decir con su boca, a través de sus decisiones, a través de tantas cosas que se puede dar a conocer a una persona o que puede dar indicio de lo que es y de la vida que tiene y de lo que hace. Así que nosotros mirando esto debemos ser conscientes de la vida que hoy tenemos como cristianos. El esclavo ya hemos visto que no tiene posibilidad de tomar una decisión. El esclavo solo está para servir y para vivir para su Señor. No es más. Si el Señor o el amo quería venderlo o quería hacer con él lo que quisiera, hasta matarlo, qué sé yo, el esclavo no podía hacer nada. Así que si usted se da cuenta, hay muchas personas que viven allí y quizá le dicen a uno, no, yo no quiero vivir más en el pecado, yo no quiero hacer eso, pero a la postre va y lo hace. ¿Por qué razón? Porque esa persona no se pertenece a sí misma. Esa persona vive para su Señor. En este caso su Señor es el pecado. Así que volvemos al principio. Entonces, una persona esclava del pecado ya no vive para sí. Ya no. Sino para aquel que es su Señor. Estamos viendo en este caso el pecado. Por eso, como les decía, hay muchas personas, demasiadas. De pronto, si alguno de los que está allí conectado, ojalá que no, o hermanos, no lo sé, usted lo ve, que luchan y se encuentran siempre así. Pero ¿por qué si yo no quiero pecar? Pero ¿por qué si es que yo siempre quiero e intento hacer lo bueno, pero no lo hago? Como dice el apóstol Pablo, el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero. Fíjese usted esas palabras del apóstol Pablo.
porque se da cuenta que el hombre vive esclavo del pecado. Esa es la palabra, porque el que practica el pecado, dice el Señor, volviendo al principio, es esclavo del pecado. Pero el Señor lo ha declarado que Él liberta completamente a una persona del pecado. Entonces lo que yo veo aquí, lo que el hombre debe hacer es cambiar de Señor, es cambiar de amo. Inmediatamente cambie de Señor, cambie de amo, cambie de aquel que maneja su vida. Si es una persona manejada por un amo malo, perverso, cruel, le va a ir muy mal y a la postre lo puede llevar a la muerte. Pero si es una persona esclava de un Señor bueno, de un amo bien, excelente, entonces seguramente su trato será mejor, será diferente, su manera de vivir, de andar, de actuar será diferente, porque refleja que el amo es bien con él, que el amo le da lo que necesita y que el amo le da buen trato, gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, conociendo la verdad que es Cristo, es como podemos ser verdaderamente libres. El astronauta no dimensionó que estaba atrapado aquí en el círculo de la Tierra hasta que salió al espacio y vio el universo y se dio cuenta que la Tierra era solo un círculo donde él estaba metido. Así muchas personas necesitan ser convencidas por Dios que están en un círculo llamado pecado y que están manejados por el pecado, y Dios necesita convencerlos de su condición para que entonces puedan darle un giro total a su vida. Y dándole ese giro a su vida es como pueden ser verdaderamente libres. Gloria a Dios. Así que cuando Él le dice esto a sus discípulos, que serían verdaderamente libres, ellos le respondieron, allí las personas, los judíos que estaban allí, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjese usted el pensamiento de ellos. Ese es el pensamiento que puede tener una persona hoy, que es esclava del pecado pero no lo reconoce, porque dice: no, yo hago buenas obras, yo no me meto con nadie, no hablo mal de nadie, yo soy una persona bien, entonces yo no creo que yo tenga pecado, yo no creo que yo sea pecador. Pero el Señor le dice aquí, o ellos le dicen primeramente al Señor que ellos no son esclavos de nadie y que eran linaje de Abraham y en fin, pero ellos le dicen: ¿cómo dices tú seréis verdaderamente libres? Y allí es donde viene la respuesta del Señor clara, categórica y contundente, y les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Mire qué interesante la respuesta del Señor. Sí que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Así que el pecado tiene una paga. Es decir, ya vimos que el pecado es errar al blanco, es vivir divagando, es vivir confundido. Entonces, vivir así en esa condición lo puede llevar usted a un momento en el que ya usted toque fondo, que ya usted no decide por usted. Tanto que hasta su corazón anhela, porque Dios siempre está ahí mostrándole el bien, enseñándonos por donde debemos andar. Pero llega un momento en el que el pecado usted lo atrapa a esa condición, en el que usted ya no decide por sí mismo, en el que tiene usted
que verdaderamente darle un giro a su vida total para que pueda entonces ser verdaderamente libres. El Señor nos libertó con la obra del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, siendo libertados por Él, ya no somos más esclavos del pecado. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Si ya no somos más esclavos del pecado, porque Cristo nos libertó en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué queda para nosotros? Hay libertad plena en Jesús del pecado, para que nuestros frutos ya no sean del pecado y de maldad, sino de paz y de santidad. Y esto se obtiene con un arrepentimiento sincero. Escuche bien. ¿Cómo obtiene uno ser libertado del pecado y de la maldad? Y ya no vivir ahí subyugado, ya no vivir ahí en cautiverio. Entonces dice aquí la palabra de Dios el Señor que Él nos hace verdaderamente libres. ¿Y cómo se consigue esto? Con un arrepentimiento sincero, con una conversión genuina y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo a través del bautismo en su nombre. Y seguro estoy que si esto se efectúa correctamente, usted ya no será jamás esclavo del pecado, sino voluntariamente esclavo de aquel Jesucristo que le dio una vida plena y verdaderamente libre. Gloria a Dios. Amén. Entonces de eso se trata. 1 Corintios capítulo 7 versículo 22 dice el apóstol Pablo: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así que voy terminando con esto. Hermanos y amigos, el hombre cree que es libre, es esclavo del pecado, y cuando es esclavo de Cristo, es verdaderamente libre del pecado para vivir una vida plena en Dios desde ahora y hasta la eternidad. Así que el hombre cree que es libre, escuche bien, pero no es libre, es esclavo del pecado. Y cuando es esclavo de Cristo se convierte o nos convertimos en esclavo de Cristo, entonces somos verdaderamente libres del pecado, plenos, para vivir una vida plena en Dios desde ahora y hasta la eternidad. Entonces, lo que se hace es un cambio de amo, un cambio de Señor. Pasamos de ser esclavos del pecado sometidos, en donde Él era nuestro Señor, en donde nos llevaba a hacer cosas terribles, en donde vivíamos de aquí para allá y de allá para acá, sin encontrar un refugio. Yo me acuerdo personalmente que me sentaba allá en Malambo en la banca de un parque antes de conocer al Señor, y muchas veces deseaba morir, deseaba no hacer nada allí, como no me sentía ánimo de seguir adelante. Allí el enemigo quizá me metía tantas ideas a la mente, seguro porque ese es su trabajo, pero no era más que yo estaba subyugado, no era más que yo estaba siendo cautivo por el pecado, no era más que estaba ya, mi vida no soportaba tanto peso de maldad y de pecado, tanto que entonces esa vida vacía, esa vida allí sin nada de Dios, prácticamente es donde uno llega a un término en el que uno dice: ¿vale la pena vivir? ¿Será que vale la pena seguir adelante? Entonces el enemigo le mete a uno esas ideas como que no, ya no eres capaz de seguir, ya no, mejor no viva más, o quítate la vida, o qué sé yo, tantas ideas, que entonces ya a uno se le da lo mismo hacer una cosa u otra, y así es donde el hombre toca fondo. Por eso yo les decía a los hermanos, y les digo una vez más, gloria a Dios, qué bueno, hermanos, que usted no abra puertas que después van a ser muy difícil de cerrar.
Y qué bueno que usted esté pendiente de sus hijos, que no abran puertas que después van a ser muy difícil de cerrar. Por eso, si Dios nos ha regalado libertad, si Cristo nos ha regalado una vida nueva, buena, libertada del pecado, que permanezcamos aquí y que voluntariamente nos sometamos a Él y que nosotros queramos siempre vivir verdaderamente libres del pecado y de la maldad. Con esto termino. Es como aquel esclavo que es ganado o comprado por alguien, tiene derechos sobre él. Entonces aquel amo, aquel señor luchó por ese esclavo o pagó por ese esclavo y tiene legalmente un derecho sobre ese esclavo. Pero llega el momento en que ese amo, ese señor, toma a ese pobre hombre, a ese pobre esclavo y lo ve allí en una condición muy terrible y dice: ven acá, toma sus manos, toma sus cadenas y se las quita de sus manos y le dice: eres libre, ve, puedes hacer lo que tú quieras, no debes seguirme, ya no me perteneces, ya no eres esclavo mío, ve y haz lo que quieras. Pero este esclavo, al ver a ese señor tan bueno, que lo libertó de aquel esclavo malo y perverso, de aquel señor o de aquel amo malo y perverso, y ve que ahora este es tan bueno y le da la libertad, la facultad de que él decida de irse, y dice: no, yo no me voy, y se hace de él y lo abraza, quizás a sus piernas o a sus pies, y le dice: no, mi señor, yo no quiero irme, yo quiero estar con usted siempre, porque estando con usted, voluntariamente voy a ser su esclavo, y voluntariamente siendo su esclavo, estaré verdaderamente libre, y voy a estar siempre con usted hasta el último día de mi vida. Así Jesucristo hizo con nosotros. Después de la obra del Calvario, tan perfecta esa obra redentora, derrama su sangre en la cruz y nos da plena libertad, nos rescata, nos redime, nos justifica y toma nuestra vida, nuestro ser, y la lava con su sangre y nos hace verdaderamente libres del pecado y de la maldad, y nos coloca aquí en una posición y dice: bueno, ahora no necesariamente por haberte libertado tienes que seguirme. No necesariamente por haber pagado un precio por ti de sangre en la cruz tienes que seguirme. No, sino que yo te digo: si alguno quiere, si alguno desea venir en pos de mí, que lo he libertado de la maldad, que lo he libertado del pecado, que he hecho cosas tan extraordinarias en su vida. Si desea, si quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y yo estaré con él todos los días hasta el fin del mundo. Así que, querido hermano y amigo, la condición de pecado es una condición muy terrible, que usted no decide por su vida. Y que en cualquier momento ese pecado, esa condición en la que se encuentra la persona, tiene una finalidad. Y la finalidad del pecado es muerte. No hay otro fin. Pero hay buenas noticias. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza en Dios. Permanezcamos aquí. Pidámosle a Dios que a pesar de tantas dificultades, quizá de tantos problemas, de tantas cosas que nos aquejan, podamos pedirle a Él que nos ayude y nos dé fuerza, y que nunca nosotros tomemos una mala decisión. Lo que no se consigue a los pies de Cristo, seguro estoy que no se puede conseguir afuera en el mundo. Amén. ni en ningún otro lugar. Amén. Así que, hermanos, si estamos tristes, si algo nos está quejando, si algo está pasando por nuestra vida,
yo creo que hay que ser como ese esclavo que voluntariamente se sometió a su amo y se hizo a él y lo abrazó y dijo, yo no me voy. Así toca hacer nosotros, abrazar a Cristo, agarrarlo, no dejarlo ir, no irnos de su presencia, sino que, Señor, hoy hay, yo te sigo. Mañana no hay, yo te sigo. Llegan las dificultades, yo te sigo. Llegan los triunfos, yo te sigo. Llega la escasez, Señor, yo te sigo. Llega la abundancia, yo te sigo. Que nuestra vida cristiana, lo que somos, no dependa de lo que Dios nos da o los momentos que estemos pasando, no, sino que dependa de la convicción de lo que somos, de que un día estábamos perdidos, de que un día éramos esclavos del pecado y de la maldad y que no vivíamos sino por un camino que nos llevaba a la muerte, y que ahora somos verdaderamente libres por Jesucristo. Amén. Y que como Él nos ha hecho libre, voluntariamente hicimos como ese esclavo, se hizo a su Señor, lo abrazó y dijo, no, yo aquí me quedo. Que así hagamos con el Señor Jesús, que digamos, no, aquí me quedo, en este camino de santidad, en este camino de salvación, y aquí voy triunfante hasta la meta final. No hay otro camino mejor que este. No hay otro amo ni otro Señor mejor que este Señor Jesucristo, que nos ha dado una vida nueva, buena, verdaderamente libre del pecado y de la maldad. Oremos a Dios que nos ayude a seguir adelante y démosle gracias por su palabra. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por su fidelidad, gracias por su amor. Gracias, Señor, por hacernos verdaderamente libres del pecado y de la maldad. Y que hoy, Señor, voluntariamente hemos decidido servirle, Señor, seguirle y servirle, y que queremos llegar triunfantes a la meta final. Gracias, Señor, gracias, gracias por todo, gracias, Señor, gracias. Libre, en el nombre del Señor Jesús. Libre, para siempre libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Amén, gloria a Dios. El sábado, si el Señor lo permite, a las 6 de la tarde, con la ayuda de Dios. El domingo, si el Señor lo permite, y si la lluvia nos deja, en fin, tantas cosas, el domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos.